criaturitas del Señor, el día de hoy con un nuevo vídeo relacionado a metabolismo. El día de hoy daremos lo que es una definición acerca de lo que es el metabolismo. Consideraremos dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las etapas del metabolismo? ¿Dónde ocurre el metabolismo en los seres vivos? Y especialmente en los humanos. Estas y otras interrogantes, mis estimados estudiantes, estaremos desarrollando en esta sesión de aprendizaje. Al mismo tiempo, para invitarte a marcar la campanita, suscribirte a nuestro canal, hacer tu comentario y dar un like. ¿Qué es el metabolismo, mis estimados estudiantes? El metabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas que se produce en el interior de las células. Es más, el metabolismo se ocurre en todo lo que nosotros denominamos citoplasma. El metabolismo pasa por dos etapas fundamentales. Las etapas del metabolismo son el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas de construcción a partir de moléculas sencillas, mientras que el catabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas de destrucción de moléculas complejas a moléculas simples. Es un ejemplo de lo que es el metabolismo en su etapa de anabolismo, el proceso de la fotosíntesis, y el catabolismo tiene como ejemplo lo que es el proceso de la respiración. Todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula se conocen en conjunto como metabolismo de la célula. Bien, muchachos, para darnos una idea de la complejidad del metabolismo, examinamos el siguiente diagrama metabólico. Nosotros observamos aquí un diagrama de un conjunto de líneas y puntos. Fíjense, cada línea es una reacción química. Cada línea es una reacción química. Aquí tenemos en este gráfico una línea, una reacción química. ¿Ya? Y cada círculo viene a ser, es un reactivo o producto. Imagínense, una innumerable cantidad de estas reacciones químicas se produce en el interior de la célula. Por eso decimos de que el metabolismo es complejo. Nosotros podemos observar en este gráfico, por ejemplo, aquí, lo que es la glucólisis. Y en esta parte inferior, lo que es el ciclo de Krebs. La glucólisis consiste en la descomposición, en el desdoblamiento de una molécula de glucosa. Y en el ciclo de Krebs existe lo que se llama la fosforilación oxidativa. Y con ello también va a haber liberación de grandes cantidades de energía. En este diagrama nosotros vamos a observar, ¿ya?, las reacciones químicas. Algunas reacciones químicas liberan energía, como en el caso de las reacciones químicas catabólicas, mientras que en otras reacciones químicas se necesita de energía, en el caso de las reacciones químicas como por ejemplo la fotosíntesis. En la respiración, que es una reacción química catabólica, se produce la liberación de energía. Dicho sea de paso, mis estimados estudiantes, la respiración, que es un proceso metabólico, no se produce directamente en los pulmones, sino se produce en cada una de nuestras células y específicamente en cada una de las mitocondrias. Examinemos ahora dos procesos metabólicos que son fundamentales para la vida. La respiración celular. ¿Cómo se degrada una molécula de azúcar? Muchas células, incluso la mayoría de las células de tu cuerpo, obtienen energía a partir de la glucosa, C6, H12 o 6, en un proceso llamado respiración celular. La respiración celular pertenece al conjunto de reacciones químicas catabólicas. Nosotros tenemos aquí una molécula de glucosa, el C6H12O6, más 12 átomos de oxígeno
vamos a tener como resultado en esta reacción química 36 moléculas de ATP, de adenosín trifosfato, más 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua. Esto viene a ser una reacción química catabólica que pertenece propiamente a la respiración de las células. Esto se produce constantemente en el citoplasma. La descomposición de la glucosa, mis estimados estudiantes, libera energía y esta es capturada en la célula en forma de trifosfato de adenosina o simplemente de adenosín trifosfato, conocido también con el nombre de ATP. El ATP es una molécula pequeña que le da a la célula una manera conveniente de almacenar energía por un periodo breve. Observamos aquí el proceso de la respiración celular, es decir, la degradación de la glucosa. Tenemos una molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa pasa por la etapa de lo que es la glucólisis. Se forman dos piruvatos, ¿ya? Aquí tenemos lo que es la acetilcolina. Luego se forma el ciclo de Krebs. ¿Ya? Aquí va a haber formación de CO2, formación de gran cantidad de energía. Esta energía en forma de ATP, en forma de adenosín trifosfato. Todo este conjunto de reacciones químicas, mis estimados estudiantes, se produce directamente ¿dónde? En cada uno de los organelas que hemos estudiado, en las famosas mitocondrias. Otro proceso metabólico fundamental, mis estimados estudiantes, viene a ser la fabricación de la glucosa, en el proceso que denominamos fotosíntesis. ¿Cómo se constituye una molécula de azúcar? Una molécula de azúcar, mis estimados estudiantes, se produce en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas utilizan la energía solar para convertir el gas dióxido de carbono en moléculas de azúcar. Este proceso sucede en muchos pasos pequeños, pero su reacción general es justo la reacción de la respiración a la inversa. Nosotros tenemos aquí la ecuación química de la fotosíntesis. Si ustedes observan, en la respiración teníamos una molécula de glucosa más el oxígeno y de esto se degradaba a CO2 y agua. En cambio, en la fotosíntesis nosotros tenemos 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono. Por acción de la luz solar y de la clorofila vamos a formar una molécula de glucosa más la liberación de 12 átomos de oxígeno. Al igual que nosotros, las plantas necesitan de energía para impulsar sus procesos celulares, así que parte de los azúcares los utiliza de la misma manera las plantas. También pueden proporcionar una fuente de alimento para los animales que se comen la planta. Mis estimados estudiantes, las rutas anabólicas y catabólicas. Una vía metabólica es una serie de reacciones químicas conectadas que se alimentan una tras otra. Por ejemplo, las vías metabólicas se pueden dividir en general en dos categorías según sus efectos. La fotosíntesis, que fabrica azúcares a partir de moléculas más pequeñas, es una vía de construcción o anabólica, en contraste a la respiración celular. Descompone el azúcar en moléculas más pequeñas y es una vía de degradación o catabólica. Las rutas metabólicas, anabólicas, las moléculas pequeñas forman moléculas grandes, requieren energía. En las catabólicas, las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas, se libera energía. Las vías anabólicas construyen moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y usualmente necesitan el aporte de grandes cantidades de energía. Por ejemplo, la fabricación de la glucosa a partir del dióxido de carbono en el proceso denominado fotosíntesis.
la síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos, la producción de las cadenas de ADN a partir de los nucleótidos, el anabolismo, moléculas simples, agua, CO2, vamos a formar con la presencia de la luz solar, el ATP, grandes cantidades de energía, vamos a formar ¿qué cosa? Moléculas complejas como la glucosa, los aminoácidos, el ADN. Las vías catabólicas involucran la degradación de moléculas complejas en moléculas más sencillas y usualmente liberan energía. La energía almacenada en los enlaces de las moléculas complejas, tales como la glucosa y los lípidos, se libera en las vías catabólicas. Nosotros tenemos aquí el catabolismo, donde las reacciones químicas se producen en forma de degradación. La molécula compleja va a dar origen a moléculas simples. Bien, mis estimados estudiantes, nuestra clase del día de hoy ha terminado. Ahora pasamos a nuestra clase práctica. Me despido de ustedes hasta la siguiente sesión de aprendizaje.